preparados. Vamos entonces desde la parte del grito. Silencio. Nosotros asumimos la parte de responsabilidad que nos corresponde y nos hemos hecho autocrítica en ese sentido. Pero no solo hemos sido nosotros. Dirigentes políticos de primera línea de mi país, que en la década del 60 fueron protagonistas, desde el gobierno incluso, de acontecimientos importantes de mi país, asumieron también la parte de autocrítica que les correspondió. Lo asumieron en el Parlamento, en debates importantes, dijeron, somos también responsables de lo que en este país sucedió. Lo que está pasando en este momento es que hay un sector de la sociedad, el ejército concretamente, que no quiere asumir, se niega a asumir la responsabilidad que le cupo y a decir frente a las cámaras de televisión, frente a la opinión pública, bueno, sí, cometimos errores, fueron de esta naturaleza, o bueno, pasó esto, y queremos rendir cuentas de lo que nos pasó. Nosotros hemos rendido hartamente cuentas de todo lo que hicimos y dejamos de hacer, ¿verdad? Fuimos torturados, fuimos prisioneros durante décadas, fuimos procesados por la justicia militar y por la justicia civil. Y los militares hoy se están negando a concurrir a la justicia. No a ir presos, a concurrir a la justicia, sencillamente a rendir cuentas de las denuncias que hay contra ellos. Otro de los... No, porque en primer lugar en marzo del 85 no se votó para todos una amnistía. La ley expresamente descartó de la amnistía a aquellos compañeros presos que estaban acusados por la justicia militar de haber cometido delitos de sangre. Y esos compañeros fueron sometidos a la justicia civil. Por ley, por esa misma ley, por mandato de esa misma ley, con el agravante de que sometidos a la justicia civil en muchos de los casos declaró la inocencia de esos compañeros. La inocencia de la acusación que tenían, es decir, que ni siquiera necesitaban la amnistía y que hoy podrían revertir contra el Estado uruguayo una demanda por daños y perjuicios desde que la justicia militar, de acuerdo a lo que demostró la justicia civil, los había acusado falsamente. Quiere decir que no hubo una ley de amnistía para ciertos delitos en mi país. Esta ley de caducidad, por lo tanto, ha planteado justamente lo que se le negó a la otra parte. Ha planteado la amnistía general e irrestricta para los militares. Lo que se le negó a la otra parte. Pero el problema no está ahí. La ley de caducidad trató de salir al paso a la desobediencia colectiva de los militares que se negaron a concurrir a los juzgados. Es decir, no se podía afirmar que fueran inocentes o culpables. Había denuncias contra ellos por delitos atroces, cometidos no exclusivamente contra militantes de mi organización, sino contra el más vasto espectro de personalidades políticas y sociales de mi país. Se negaron a acudir a esos tribunales de justicia normales de mi país a aclarar su inocencia, su culpabilidad. Se desacataron, hubo una desobediencia colectiva, reconocida por el gobierno. De estar usted en situación de hacerlo, ¿estaría dispuesto a otorgar algún tipo de amnistía a los militares si se diera el caso? ¿Y de qué tipo y en qué condiciones? Mire, yo creo que mi pueblo ya les ha otorgado una amnistía generosa a la mayor parte de los militares. ¿Desde qué? A partir de la apertura democrática o a partir de la instalación del gobierno democrático, son muy pocas las denuncias que mi pueblo ha presentado en los juzgados contra los militares. Han sido denunciados los delitos más atroces, las cosas que yo diría casi imperdonables. Pero la enorme mayoría de mi pueblo, que pasó la cárcel, que pasó la tortura, que vivió las consecuencias de la tiranía, no quiso ir a ningún juzgado a demandar a los militares. Perdonó. Y ha sido generosa. Les ha dado, por iniciativa propia, sin necesidad de ninguna ley de caducidad, un perdón generoso. No buscó la revancha. Los delitos que han sido denunciados son los más atroces. Entonces, lo que está en tela de juicio acá a discutir es si en este país hay seres humanos, hombres y mujeres que podemos y debemos ir a los tribunales de justicia cuando los tribunales de justicia nos demandan por alguna cosa, y si hay otro sector que está eximido de eso simplemente porque tiene las armas en la mano. Una vez que los militares que están acusados de haber violado los derechos humanos concurran a los tribunales de justicia, que es la primera batalla que tenemos que tratar de lograr, que acá la ley sea igual para todos, la batalla de la igualdad. Y en aquellos casos en que se compruebe la culpabilidad, yo estoy dispuesto, creo que cualquier ciudadano de mi país está dispuesto, si alguien nos pide que discutamos o analicemos una posible ley de amnistía, pero sabiendo qué es lo que se nos pide que amnistiemos, a considerarlo. Pero le reitero,
Yo podía haber ido a denunciar a los juzgados a cada uno de los oficiales del ejército y los soldados que a mí me maltrató durante una década. Yo no hice ninguna denuncia. No se me ocurrió a mí volver a hurgar el pasado. No lo hice. Pero hay familiares que están buscando a sus hijos, que permanecen secuestrados. Hay gente que está buscando a los cadáveres o no de sus seres queridos que están desaparecidos. Hay gente que pide justicia por violaciones horribles de los derechos humanos. Pienso que esa gente tiene derecho a que los denunciados concurran al juzgado a aclarar su inocencia y su culpabilidad. Usted en varias ocasiones ha manifestado preocupación vía la actitud de su grupo político, digamos. Y volver a luchar por el restablecimiento de la democracia, como luchó todo el pueblo uruguayo durante décadas, ¿verdad? Esa hipótesis que usted me plantea es la hipótesis de que, bueno, no estamos viviendo una democracia, es la hipótesis de un golpe de Estado técnico, es decir, de que volvería a haber acá un golpe de Estado militar. ¿Qué es un golpe de Estado técnico para usted? Sí, yo utilizo ese concepto realmente acudiendo a... Lo he oído decir, ¿no? Un golpe de Estado técnicamente hablando, es decir, el ejército desobedece las instituciones, se desacata, no hay con qué obligarlos a obedecer. De hecho, está dado un golpe de Estado, porque bueno, hoy es por esto, pero podría ser por otra cosa. Es mucho más grave, por supuesto, disolver el Parlamento, es mucho más grave matar gente, pero ¿en qué país estamos si un juez llama a un ciudadano que tiene uniforme para declarar por un delito y ese ciudadano, él y toda su colectividad militar, yo digo, ¿qué pensarán los ingleses de su ejército? ¿Qué pensarían los ingleses de su ejército si su ejército hiciera eso? ¿O qué pensarían los franceses o los alemanes o los norteamericanos? ¿Pensarían que están viviendo una democracia? ¿Qué sentirían los militantes políticos, los dirigentes políticos? ¿Que son unos payasos? ¿Qué sentido tendría seguir haciendo política, discutir en el Parlamento, decir que somos libres? Entonces el problema que tendríamos que plantearnos todos es volver a luchar por la democracia. Y creo que es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos luchando por la democracia. En caso de ganar el voto amarillo, ¿cuál sería la actitud de usted y su grupo político? Nosotros ya lo hemos declarado públicamente. Vamos a acatar el veredicto popular, nos guste o no nos guste, el resultado del veredicto popular, ¿no? Y pensamos que sería muy bueno para mi país que todas las organizaciones políticas de mi país y las instituciones del Estado, incluyendo el Ejército, declarara solemnemente antes del plebiscito que va a acatar el resultado, sea cual sea y le guste o no le guste. Muy bien, muchas gracias. Ah. Bueno, me tengo que ir para aquella...